Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, que Dios les bendiga, muy buenas noches, gusto poder saludarles a esta hora en su programa Mi Alma Tiene Sed. Queremos agradecer nuevamente el favor de su sintonía, queremos agradecerle el que usted nos permita estar acompañándole en sus diversas actividades, en su centro de trabajo, en su hogar, en su vehículo, a través de internet, a través de las redes sociales. Queremos agradecerle el favor de su sintonía y que nos permitan acompañarle y edificar su vida con la palabra de Dios, con la alabanza, con los programas de estudios, con la lectura bíblica. Y pues esta noche estamos nuevamente acompañándoles, agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que a lo largo de este día nos ha dado, y también pues agradeciendo con el Señor que usted pues ya se encuentra en su hogar y usted ya regresó de trabajar. Le agradecemos al Señor la bondad, la misericordia que le ha mostrado, permitiéndole regresar a su hogar con los suyos. Y si usted pues ya se encuentra en su centro de trabajo porque tiene el turno nocturno, pues que el Señor le bendiga, le dé fuerzas y que todo lo que haga prospere abundantemente, amado hermano que nos está sintonizando en esta hora de la noche. Bien, vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana anterior. Estamos hablando de Abdías. Abdías, amado hermano, significa siervo de Yahvé, de acuerdo al diccionario bíblico Holman, o siervo de Jehová, según el diccionario enciclopédico ilustrado CLIE, de editorial CLIE. Así que les comentaba a los hermanos que nos han estado escuchando, y a usted que nos escucha por primera vez, que estaba revisando yo el material bíblico que el Señor me ha regalado y viendo el estudio que hay en ese material acerca de Abdías. El Señor me guió a revisar los pasajes que están en esa cita, en ese estudio, en ese desarrollo. Y en el estudio de los mismos el Señor me fue regalando algunas cosas que son las que yo le estoy compartiendo para edificar su vida, hermano. Como le comentaban, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de poder compartir con ustedes a través de este medio de comunicación, y queremos hacerlo honrando al Señor, en todo tiempo alabando su nombre, porque sin Él pues nosotros nada somos, amado hermano. Y Él es el que nos permite a través de su palabra ir conociéndolo, ir amándolo, ir bendiciéndolo cada día más, y que Él nos vaya edificando y nos vaya instruyendo y nos vaya abriendo la mente y el corazón. Y entonces, amado hermano, la semana anterior tuve la oportunidad de compartirle 2 puntos sobre Abdías, sobre este siervo de Yahvé o siervo de Jehová. Pero el punto primordial por el cual estoy abordando este tema con usted, amado hermano, es que regresemos a lo que la Biblia establece, a lo que la Biblia enseña. La Biblia es la palabra del Señor. Como uno de los programas que se transmiten aquí en Radio 760 comienza diciendo: la Biblia es y contiene la palabra de Dios. Así que, entonces, amado hermano, la Biblia, la palabra del Señor, nos habla de lo que es un siervo. Y les comentaba la semana anterior, y sin el ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Les comentaba la semana anterior que nosotros debemos de volver a la perspectiva bíblica de lo que es un siervo de Dios, de lo que es un siervo de Jehová, o de lo que es un siervo de Yahvé.
Yahvé, acuérdese que Yahvé es un término hebreo, ¿verdad? Es como querer españolizar el nombre de Dios. Te recuerde que el nombre de Dios es tan santo, es tan sublime que los hebreos solo le ponen YHWH. Así es como se escribe el nombre, y la variante Yahvé o Jehová se produce de intercambiar o agregar a YHWH las consonantes o las palabras que suenan como consonantes de la palabra Adonai, que es Señor, para que salga Jehová. Recuérdese que los hebreos no usan vocales, sino que ellos tienen lo que se llama un alefato, ¿verdad? Entonces las letras, por ejemplo, se identifican como el Bet, el Jim, etc. Entonces tienen formas y figuras. Pero en el caso del nombre concreto de Dios, es tan santo, es tan impronunciable. Para ellos es impronunciable que lo tienen así como YWH. Y en los salmos se ha encontrado una abreviatura, una contracción de ese nombre, le han puesto Ja. Bueno, lo mismo, ¿verdad? De agregarle una vocal para poder españolizar, o que en otros idiomas se pueda de alguna manera identificar el nombre de Dios, pero al final Dios es Dios. Entonces les comentaba, amados hermanos, que el siervo de Dios debe de volver a lo que la Biblia realmente dice que debe de ser el siervo de Dios. Porque lamentablemente, amado hermano, en nuestro júbilo, en nuestra alegría, en nuestro gozo, en el cariño, en el respeto que podemos llegar a sentir como seres humanos por nuestro pastor, por el apóstol, por el profeta, por el evangelista, por el pastor, por el maestro, o por aquel hombre o mujer de Dios que ha sido bendecido de tal manera que tiene una voz y un talento musical, que cuando este siervo o sierva de Dios entona alabanza al Señor, muchas veces nosotros nos emocionamos y perdemos la expectativa y le brindamos una pleitesía o un honor muy grande a los ministros. Entonces mencionaba yo que parte de la culpa es de ellos, que permiten que las ovejas se comporten de esa manera, o los hermanos, y la otra es nosotros mismos, que muchas veces queremos o queremos olvidar o nos extralimitamos entre la línea muy fina de tener aprecio y cariño por los siervos de Dios y la línea de la idolatría. Y entonces hay ministros que en otros países, amado hermano, cuando los reciben, pues dice, y con ustedes el siervo de Dios, tiene que haber redoblantes, tiene que haber alfombra roja, tiene que haber cámaras, tiene que haber una serie de cosas que piden, y ya van rodeados con elementos de seguridad como que fueran artistas, y nadie se les puede tocar, y acercar, y el que se acerca y ose tocarlos, pues prácticamente le tienen que rendir una veneración. Y entonces se perdió esa perspectiva, amados hermanos. Y usted y yo también somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios porque efectuamos un trabajo para Dios, y eso fue lo primero que estuvimos viendo la semana anterior en el libro de Reyes, capítulo 18, versículos 3 al 16. Si usted pues quiere seguir estos estudios, le invitamos a que se suscriba al canal de YouTube de Radio 760. Ahí están subiendo constantemente los programas, y ahí puede buscar usted el programa que se llama Abdías, siervo de Jehová. Esa es la parte 1 de la semana anterior, y hoy vamos a estudiar la parte número 2. Terminaba la semana anterior diciéndoles, amado hermano, que en el primer libro de los Crónicas, capítulo 27, versos 19 en adelante, específicamente 2 versos, el 19 y el 20, se hablaba de cómo Abdías, este siervo de Jehová, había preparado a sus hijos para el combate.
Y les mencionaba, amado hermano, que nuestros hijos pues afrontan situaciones, amado hermano, en las cuales necesitan nuestro apoyo. Nosotros deberíamos de poder tener esa capacidad, amado hermano, de instruir a nuestros hijos en muchas cosas. Lamentablemente, a veces ese problema que ha existido por años, amado hermano, no solo de este tiempo, ha sido de muchos tiempos. Usted y yo también fuimos jóvenes y sabe que en algún momento tuvimos conflicto con nuestros padres, no estábamos de acuerdo con sus decisiones, muchas veces su forma de pensar nos parecía a nosotros muy obsoleta o cuadrada, y entramos como en cierta pugna, y en determinado momento no teníamos confianza de hablar con nuestros padres, no teníamos esa confianza de hablar con ellos y contarles nuestros sentimientos, porque algunos de ellos fueron criados de una manera un poco ruda, donde se les dijo que los hombres, por ejemplo, no deben llorar, que los hombres son hombres y que ellos deben de aguantar. Y entonces cuando los muchachos de aquel entonces, de antes, sufríamos lo que ahora se conoce como el bullying, el acoso escolar, la denigración, etcétera, pues nosotros teníamos miedo de hablar con nuestros padres, porque a lo mejor nuestros padres nos iban a pegar y nos iban a decir que tal vez nosotros teníamos que haber sido más hombres, porque mi papá era hombre y a mi papá nadie le pega, etc. Entonces nuestros hijos deben de afrontar muchas cosas. No solo hablar del abuso escolar o del abuso que tal vez un compañero o un familiar nuestro está haciendo con ellos, sino también en el aspecto sentimental. Muchas veces nuestros hijos, amados hermanos, son dañados en su corazón, en su alma, de alguna manera. Y nosotros también tenemos que enseñarles a combatir, a ser fuertes, a afrontar esas situaciones. También nosotros tener ese coraje, ese valor de orar con y por ellos, y de poderlos consolar. Y esa actitud era la que nos enseñaba Abdías en el primer libro de Crónicas, capítulo 27, versos 19 y 20. Yo le invito a que busque, como le digo, en el canal de YouTube de Radio 760 el programa, lo escuche, amado hermano, estudie los pasajes y pues que sean de bendición para su vida. Y esta noche pues vamos a continuar, y si Dios lo permite vamos a ver 3 puntos más. Espero que el Señor me dé la gracia, el favor, y que el tiempo sea lo suficientemente abundante para poder compartir con ustedes estos puntos, que también espero que edifiquen y bendigan su vida. Y en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, verso 7 en adelante, leemos una porción de la Biblia que dice así: al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Jehová enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Amén. Entonces, amado hermano, aquí en esta otra porción que hemos leído también aparece Abdías. Abdías aparece como parte de un grupo que el rey Josafat, ¿verdad? El rey Josafat es el que está delegando a este grupo de hombres para que enseñen la palabra de Dios. Josafat dice en la parte introductoria o en los primeros versos del capítulo 17 que fue un hombre que reinó en el lugar de su padre Asa, y dice específicamente en el verso 3, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo
en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces, amado hermano, vemos que Josafat es un rey que enfrenta un desafío enorme. El desafío que afronta, amado hermano, y que por eso le invitamos a que esté continuamente leyendo la Biblia en los planes de lectura que tenemos, o que usted se proponga, se discipline y estudie la Biblia de manera personal desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y lo lea, lo estudie, lo medite, lo reflexione, para que usted pueda ser edificado. Y usted sabe que los reinos después de Salomón se separaron, se dividieron en tiempos de Salomón, específicamente porque el Señor le dio una palabra a Salomón, donde a Salomón se le llamó la atención por haber desobedecido los mandamientos, las leyes de Dios. Y entonces el Señor envió una palabra y le dijo que le iba a quitar los reinos en virtud de que él no había sido obediente como le fue su padre David. Pero por amor a David, dentro de esa palabra que le dieron a Salomón, por amor a David, el Señor le dijo que no le iba a quitar el reino en sus días, sino que lo iba a hacer en los días de su hijo. Y fue así como en días de Roboam el reino se dividió y se estableció lo que se conoce como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte le llamaban a Israel, cuya capital fue Samaria, y el reino del sur, que fue Judá, cuya capital era Jerusalén. El reino del sur se quedó con las tribus de Benjamín y Judá, y los sacerdotes de la tribu de Leví, y las tribus restantes se quedaron con el reino del norte. Entonces, estos reinos estuvieron en pugna, llegaron a un momento en que también se enfrentaban entre sí, ¿verdad? Se consideraban como enemigos y tenían sus guerras. Y tanto en el reino del norte como en el reino del sur hubieron reyes que hacían lo bueno y reyes que hacían lo malo. Aunque todos los del reino del norte, todos los reinos de Israel, de la región norte de Israel, la mayoría de los reyes fue malo, muy malo. Todos se dedicaron a la idolatría, a dejar a Dios, a dejar sus leyes, a dejar sus mandamientos, a dejar el culto. Mientras que el reino del sur, pues tuvo altibajos, reinos que buscaban a Dios y que adoraban a Dios y que restablecían el culto, como reinos o reyes que dejaban el culto, que se volvían a los ídolos y que practicaban cosas que eran, pues Josafat está en esa lucha, en esa pugna cuando él llega. Y una de las cosas que él hace es volverse a Dios, es decir, restablecer su relación con Dios. Y acá esa es la aplicación que yo le quiero que veamos juntos. Josafat buscó a Dios, ¿verdad? Josafat fue un rey que buscó a Dios, fue un gobernante, amado hermano. Si hoy lo aplicáramos a la modernidad, pues Josafat sería un presidente que decidió poner su vida en las manos de Dios. Dice que buscó a Dios con todo su corazón, haciéndolo como David lo hacía. Y cuando Dios vio esa actitud de que andaba en sus caminos, que andaba buscándolo, dice que Jehová confirmó el reino, el gobierno en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Entonces él empieza a derribar todos los altares, a expulsar a todos los que tenían cultos paganos y todo aquello que no se apegara a la ley de Dios. Y entonces empieza a enviar a un grupo de hombres, entre los cuales está Abdías, ¿verdad? Y dice que era príncipe. Abdías era un
príncipe del reino, era un ministro, era alguien con un rango importante, y dice que lo envió a él junto con los levitas. Si usted siguió la lectura o la va a seguir más adelante, se dará cuenta que envió a 5 príncipes y envió a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 levitas con él. Y el 5, amado hermano, para usted que ha estudiado la Biblia y sabe de numerología, sabe que el 5 es la gracia y es la gracia de Dios, y el 9 es el fruto. El 9 es un símbolo de frutos, un símbolo de plenitud, y entonces envía la gracia con los frutos a predicar a todo Israel, y empezaron a enseñar la ley de Dios. Es decir, el rey tomó la actitud primero, el príncipe, el gobernante, el presidente, tomó la actitud de buscar a Dios, y luego él procuró que su grupo de allegados, de aquellos que estaban cercanos a él en lo que es el reino, fueran y enseñaran al pueblo la ley de Dios. ¿Con qué propósito? De que todos buscaran a Dios. Porque obviamente, amado hermano, en la palabra del Señor está el ejemplo claro de lo que sucede cuando buscamos a Dios y cuando no buscamos a Dios, de cuando obedecemos a Dios y cuando no le obedecemos. El Señor es bien claro, amado hermano, con Él es un sí o es un no, no hay términos medios, ¿verdad? Nuestro Dios es claro en hablar, y por eso es que nosotros insistimos, amado hermano, o por lo menos yo de mi parte soy muy enfático en que todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación, amado, de leer la Biblia, de leer la palabra del Señor para conocer qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Porque la ley de Dios, amado hermano, contiene principios que Dios estableció. Si bien es cierto, amado hermano, nosotros ahora no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Aún en la gracia hay mandamientos. Y si bien ahorita, en este tiempo de gracia, el Señor pues no acepta sacrificios de animales, ni sacrificios de granos, ni sacrificios que están establecidos en la ley de Dios, los mandamientos sí se mantienen, sí continúan. Porque, por ejemplo, cuando la Biblia dice no matarás, es muy claro que nosotros no vamos a matar, amado hermano. Ese mandamiento persevera, ese mandamiento continúa, Dios nos lo ha quitado. Tampoco ha quitado Dios el mandamiento de que honremos a padre y madre. Tampoco ha quitado Dios el mandamiento de que nosotros no debemos de rendirle culto a imágenes talladas de cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, ni las que estén en los aires, ni las que estén en las aguas. Entonces Dios es un Dios claro. Entonces, amado hermano, cuando el pueblo de Dios tiene orden en su vida, pues obviamente la bendición se va a notar. Y eso era lo que Josafat quería, volver al pueblo a los principios y a la ley de Dios, porque como le digo, cuando fue la división del reino, específicamente en los últimos días de Salomón y en los días de su hijo Jeroboam, el pueblo se había extraviado, el pueblo ya había abandonado a Dios, el pueblo ya estaba otra vez buscando ídolos, estaba rindiendo cultos. Aquí dice que habían lugares altos donde le ofrecían sacrificios a los dioses que estaban antes en Canaán. Ya habían imágenes de Asera, habían imágenes de Baal, habían sacerdotes de Baal, habían cultos a Baal. Entonces todo ese tipo de cosas, hermano, trajo un declive en el pueblo, en la nación de Israel. Y la nación fue víctima del robo, del secuestro, de la extorsión, del asesinato, hermano, porque todas esas figuras aparecen en la Biblia. Por eso le invito a que usted lo lea, para que usted no crea que nosotros nos estamos inventando las cosas. No, en la Biblia están. Y la Biblia es un libro que no pierde vigencia.
Algunos dicen que ya es un libro muy antiguo, que es un libro obsoleto, que ya no tiene aplicación en nuestros días. Pero, amados hermanos, si la leemos detenidamente y le pedimos al Espíritu Santo su guía, que es el que nos ayuda, nos socorre, intercede por nosotros en este tiempo, y hermanos, nos sorprenderíamos de ver cómo la Biblia sigue siendo tan actual, tan vigente, tan viva, como en el momento en que se escribió. Y la Biblia misma nos enseña que todos los eventos que quedaron escritos para nuestra enseñanza. Eso lo encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Ahí lo va a encontrar. Cuando usted lea el capítulo 10 se va a dar cuenta que dice que todo lo que quedó escrito es para nuestra enseñanza, para que nosotros entendamos y comprendamos a través de lo que está escrito qué es lo que Dios realiza, cuándo lo realiza y por qué lo realiza. O sea, todas las respuestas que muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé, todavía nosotros exigentemente queremos que lo haga cara a cara y que Él descienda y nos dé una explicación. No tiene necesidad de hacerlo, amor, en primer lugar porque es Dios, y en segundo lugar porque lo ha dejado escrito. Es nuestra obligación buscar, ¿no?, las respuestas de Dios, y están ahí en su palabra. Entonces, Josafat envió a 5 de sus príncipes, como le digo, 5 es el número de la gracia, y 9 levitas, es decir, figura del fruto, a enseñar la ley de Jehová. Y empezaron a enseñar en todas las ciudades, enseñar la palabra de Dios. Que ese es uno de los trabajos que nosotros tenemos que hacer, hermano. Por eso les repito que los mandamientos de Dios no han perdido vigencia. Es más, los que dicen que vivimos en el tiempo de la gracia y que según ellos ya no hay mandamientos que cumplir, se olvidan que el Señor Jesús dejó un mandamiento muy explícito en el capítulo 28, versos 19 y 20 del Evangelio de Mateo, en el cual nosotros leemos lo siguiente, dice: y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ponen la palabra amén, que significa así sea. Pero fíjese, amado hermano, que dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces, amado hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar. ¿Y qué vamos a enseñar? La palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a enseñar? Pues la vamos a enseñar primero por nuestra conducta, pero también la vamos a enseñar habiéndola estudiado, habiéndola leído, habiendo recibido del Espíritu Santo esa enseñanza correcta de la interpretación de los mandamientos para enseñársela al pueblo. Por eso es importante, amado hermano, que todos, cuando vayamos a nuestros respectivos servicios de adoración a Dios, a los cultos, como le decimos nosotros, tengamos esa disposición de ser enseñados, de recibir con mansedumbre la palabra de Dios y aplicarla y vivirla. No es solo ir a llenar un tiempo, amado hermano. Nosotros también tenemos que despojarnos de esa religiosidad y de ese costumbrismo que a veces tenemos, porque como me enseñaban a mí cuando recién me convertí, el ser cristiano no significa que yo dejé el rosario y ahora tomé la Biblia, y que yo dejé la misa para ir al culto. No. Yo tengo una vida diferente y tengo una demanda y una exigencia de Dios mayor. Y entonces, amado hermano, cada vez que vamos a la iglesia, que vamos a los servicios, tenemos de ir con el deseo de recibir instrucción. Sé que también hay servicios donde nos consuelan, donde nos exhortan, donde nos animan, pero también nos corrigen. Entonces hay servicios de enseñanza, y nosotros también debemos de leer la palabra, debemos de acudir a los discipulados si tenemos el deseo de aprender más de Dios, porque el Señor ha levantado un ministerio. Dentro de los ministerios principales está la del maestro, y el maestro pues toma la palabra del Señor y nos la enseña, y nos tiene que
inquietarnos de tal manera que nosotros busquemos, amado hermano, en la palabra de Dios. Por ejemplo, leemos que Pablo dice que cuando estaba realizando sus viajes misioneros llegó a un lugar que se llama Berea. Y cuando llegó a Berea, dice que cuando él enseñaba la palabra, se ponía los sábados en la sinagoga a enseñar. Los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, que era donde había estado Pablo antes de llegar a Berea. Y los bereanos estudiaban y escudriñaban en las escrituras si lo que Pablo enseñaba era correcto. Que si era así, si estaba así, si lo que Pablo estaba enseñando tenía su fuente, y su fuente era accesible para ellos, es decir, que ellos se esforzaron, amado hermano, en tener los escritos de los profetas del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, o los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas y los salmos. Entonces, amado hermano, cuando Pablo hablaba de un salmo, mencionaba cierto profeta, o mencionaba cierto dentro de la ley, los bereanos iban y buscaban y encontraban así lo que Pablo dijo, sí está aquí en Éxodo capítulo X, versículo Y, o está en Deuteronomio, o está en Levítico, o está leyendo, o Pablo está citando el Salmo 22, el Salmo 18, el Salmo 23. Entonces todo lo que Pablo enseñaba, los bereanos lo escudriñaban, y ese es el llamado que nosotros tenemos, ser esos bereanos. Y también pues tenemos esa bendición de poder escudriñar, leer, aprender, retener, pues también nosotros enseñar, hermano, y transmitirle al pueblo la verdad, la veracidad de la palabra de Dios, para que nuestro pueblo sea bendecido. Porque usted ve que cuando la palabra de Dios, amado hermano, empieza a ser enseñada, empieza a ser manifestada, empieza a ser compartida, cuando Dios ve esa disposición de los que enseñan, de los que buscan, pero también la disposición de aquellos que van y aprenden, hermano, Dios respalda y Dios bendice, porque dice aquí que cuando ellos recorrieron todas las ciudades, no dice que fueron a una, fueron a todas las ciudades, es decir, que ellos fueron de lugar en lugar enseñando el libro de la ley, enseñando los mandamientos de Dios. Y dice que cuando eso sucedió, dice que el pavor de Jehová cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron, es decir, no se atrevieron, no quisieron hacer guerra contra Josafat. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que agrada a Dios, el hombre que agrada a Dios, entonces Dios pone a sus enemigos en paz con él. Dios se encarga de aplacar a los enemigos cuando uno está agradando a Dios. Y entonces, amado hermano, Josafat prosperó porque puso el deseo en buscar en la ley de Dios lo que se debía hacer, y lo transmitió a todo el pueblo. Es decir, que todo aquel pueblo que busca a Dios de corazón, amado hermano, Dios vela sobre su palabra, y Dios viene y bendice al pueblo. Y esa debería ser la presencia que nosotros como iglesia deberíamos de tener en las diferentes naciones. No con el ánimo de contender, ni tampoco con el ánimo de ser protagónicos. No, amado hermano. No. Porque esa es otra cosa que a veces nosotros tenemos el error de desviar. Yo sé que cuando a veces tocamos estos temas, ya luego en la mente de las personas empieza a pensar. Entonces ya veo, hermano, tenemos que tener un presidente cristiano, diputados cristianos, tenemos que tener alcaldes cristianos, gobernadores cristianos, todos los que estén en las élites gubernamentales tienen que ser cristianos. Pues ese sería el ideal, hermano. Pero tienen que ser cristianos, tienen que ser creyentes formados, no creyentes simpatizantes ni creyentes recién convertidos, porque los creyentes recién convertidos pues muchas veces están en la batalla todavía, hermano, de doblegar su vida al Señor
y entonces no han entregado por completo todas las áreas de su vida al Señor, y pues obviamente están propensos a caer, están propensos a retroceder, están propensos a que no maduren, están propensos a no vivir una vida nueva, sino a regresar y vivir la vida antigua. Entonces, amado hermano, por eso nosotros debemos de tener esa presencia de enseñar, de orar, de clamar, de pedir, para que el Señor se vaya manifestando en la vida de ellos. Y pues obviamente, amado hermano, cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios, eso sin lugar a dudas. Tarde o temprano, entre el pueblo que busca al Señor, que verdaderamente ha buscado el rostro de Dios y se ha comprometido con Él a honrarlo y glorificarlo, en algún momento seguramente Dios va a levantar a un grupo de hombres y mujeres cuyo propósito va a ser gobernar el país y entonces aplicar los principios de la palabra de Dios, es decir, la preservación de la vida, la distribución de la riqueza, la buena administración, la honradez, el exaltar el nombre de Dios, y entonces vamos a ver un cambio en nuestro país. Y van a ser personas que van a ir a hacer ese trabajo con el corazón dispuesto a servir a Dios y no a servirse de. Porque lamentablemente, como les digo, hermano, muchas veces las personas cuando se tocan estos temas dicen sí, que levantemos a un presidente cristiano, y tal vez estamos levantando a alguien que efectivamente tiene el deseo de estar en la política y todo, pero cuyo corazón no está entregado ni se ha afirmado en los caminos del Señor, y cuando ya llega a una posición de gobierno, a una posición de autoridad, se despoja del manto de creyente que utilizó solo para llegar y vuelve a la vieja naturaleza. Entonces, amado hermano, Díaz lo que nos enseña es que nosotros debemos tener un corazón dispuesto a buscar a Dios en sus mandamientos, a buscar a Dios en lo que su palabra establece, y obviamente la palabra del Señor nos va a enviar a la adoración, nos va a llevar a la intercesión, nos va a llevar al estudio, a la meditación, nos va a llevar a la oración, sin lugar a dudas, a estar en comunión con Dios, en la santificación, y entonces va a cambiar nuestro país. Y eso es lo que precisamente también, amado hermano, cuando hablamos de este tema nos tiene que hacer reflexionar, porque eso quiere decir que aunque en nuestro país el número de iglesias ha crecido considerablemente, la enseñanza que compromete, porque Dios no está buscando simpatizantes, Dios lo que está buscando son discípulos, Dios lo que está buscando son aquellos que se comprometan a entregar su vida de lleno al Señor para servirle, para honrarle, y para que cuando el Señor diga haz esto, Él vaya y lo haga sin discutir, sin poner peros, sin justificarse, que es lo que muchas veces nos pasa, sino que deberíamos de buscar a Dios con todo el corazón, comprometernos con Dios, y entonces va a cambiar nuestra vida. Y eso es lo que nos enseña Díaz aquí en el primer libro de las Crónicas, porque fue un siervo de Dios obediente que se dedicó a enseñar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de Dios, a llevar el compromiso de Dios. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer. Entonces, la enseñanza que hoy tenemos que sacar como siervos de Dios, como siervos de Jehová, es que enseñemos la palabra de Dios, pero no para aprovecharlos, no para sacar provecho propio, no, sino para exaltar a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios, que ese es el propósito, hermano, porque toda la palabra, hermano, enseña que debemos de adorar a Dios, que debemos de bendecir a Dios, que debemos de exaltar a Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, como les repito, perdemos la perspectiva y nosotros queremos que nosotros seamos exaltados, que nosotros seamos los que salgan glorificados, que nosotros seamos los protagonistas, y no, amado. La palabra de Dios lo que nos lleva, lo que nos conduce es a que adoremos, a que bendigamos y que exaltemos
el nombre de Dios, y que entonces nosotros, amados hermanos, podamos despertar entonces como ese pueblo que tiene que llevar el mensaje de Dios y entonces Dios manifieste su gloria en nuestro país, manifieste su gloria en nuestra nación, y entonces venga la paz y la bendición que tanto se necesita. Entonces, en esta línea de pensamientos, amado hermano, acompáñame por favor también al segundo libro de las Crónicas, solo que ahora en el capítulo número 34. Vamos a avanzar en lo que la Biblia tiene ordenado, y vamos a avanzar a otro rey, a otro reinado, al reinado de Josías. Josías también, amado hermano, es otro rey que también se encontró con un altibajo, porque después de Josafat pues hubieron unos reyes que lamentablemente su conducta no fue para nada agradable. Y entonces ocasionaron un declive otra vez en el pueblo. Y entonces es levantado Josías. Josías es un rey cuyo nacimiento y cuya llegada es profetizada. Es enviado un mensaje de parte de Dios por medio de sus profetas diciendo que iba a nacer un niño que se llamaría Josías, que sería rey, que iba él a cumplir el propósito que Dios había establecido en un tiempo y una época determinada. Entonces Josías está reinando. Josías ya hizo una limpieza del pueblo de Jerusalén, de altares paganos, de ritos y costumbres que otra vez se habían vuelto a establecer en el reino de Judá, que no eran agradables a Dios. Y dice aquí en el verso número 12: y estos hombres, bueno, voy a leer desde el verso 11 para que tengamos un poco de contexto. Dice en el verso 11: daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Mire, como comentario, mire el daño que habían hecho. Y aquí se está hablando precisamente de una etapa de reconstrucción del templo. El templo había sido dañado, aquel templo majestuoso que Salomón había levantado en honor a Dios, pues había sido descuidado por muchos reyes de Judá, al punto que tenía el oro había sido saqueado, muchas de las cosas que Salomón había dedicado para el templo, como cucharones, como incensarios, como platos, como vajillas, perdón el término, pero eran unos artículos que se usaban en el templo para los sacrificios, así como el altar de bronce, las pilas, el cómo él había forrado el interior del templo de oro. Dice que todo el templo que Salomón edificó por dentro estaba forrado de oro desde el piso hasta el techo, todo estaba forrado de oro, y pues habían cosas muy hermosas que Salomón había mandado hacer para que el templo de Dios fuera majestuoso. Todo eso ya no estaba. Cuando Josías está edificando el templo, está reparando las grietas, está tratando de mantener la edificación, pero ya muchas de las cosas hermosas que se habían edificado en tiempo de Salomón ya no estaban. Y entonces dice acá que estaban restaurando el templo. Aquí dice, en el verso número 11, dice que habían destruido los reyes de Judá, y precisamente está haciendo énfasis que fueron los reyes que le antecedieron, para que se sepa.
Luego dice en el verso 12, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías. Miren, aquí dice que los hombres que procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías. Aquí aparece nuevamente Abdías, y Abdías ya dijimos que es el siervo de Yahvé, el siervo de Jah, el siervo de Jehová. Es lo que está diciendo ahí. Y dice acá, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Entonces, amado hermano, en esta reconstrucción del templo estaban participando Abdías. Abdías estaban participando de una forma fiel. Dice acá, como lo leímos en el verso 12, dice que eran hombres que procedían con fidelidad en la obra. Es decir, que una de las características que tiene que tener el siervo de Jehová es que proceda con fidelidad en la obra. Que todo lo que hagan en la obra sea con fidelidad a Dios, para exaltar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces, amado hermano, lo que nos está hablando aquí en este pasaje, que es lo que yo quiero transmitirles en esta noche, y seguramente ahí hay otras cosas, ¿verdad?, que yo le invito a que usted lo lea, pues, lo profundice, es que el siervo de Jehová tiene que tener cuidado de la casa de Dios. Ya tiene que tener cuidado de la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, amado hermano, de la casa o del lugar que representa la casa de Dios aquí en la tierra, porque sabemos que Dios está en los cielos y que en un futuro no muy lejano esperamos nosotros que el Señor nos llame a su presencia, que Él venga por su iglesia y nos permita estar en ese lugar donde Él está, y donde va a estar la ciudad celestial y el templo celestial, y donde no va a haber más llanto, ni más lágrimas, ni más lamento, donde las calles son de oro y mar de cristal. Todas esas cosas hermosas que están ahí en el libro de Apocalipsis, amado hermano, y que también se narran en algunos libros proféticos como el de Ezequiel. Entonces, amado hermano, vamos ya a estar en la casa de Dios en los cielos, pero mientras tanto tenemos una representación de la casa de Dios aquí en la tierra. Y en dos vías quiero dejarlo aplicado esta noche. La vía número 1 es el templo físico, las instalaciones donde nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos reunimos el día de culto. Ya sea que usted tenga varios cultos en la semana o solamente tenga un culto, un servicio en la semana, ya sea por razones de distancia o por razones de seguridad, o en este tiempo por tiempo de la normativa que existe, donde pues hay restricciones para congregarse, amado hermano, por la pandemia y por el semáforo que indica el color que está predominando en el municipio, en el lugar donde usted está. Pues obviamente, seguramente la casa de Dios, ese templo, nosotros sabemos que es una representación de la casa de Dios, pues tiene ciertas limitaciones y usted tal vez no puede ir todo el tiempo, pero el punto es de que debemos de tener cuidado de ese lugar que representa un espacio donde nos podemos congregar, un espacio donde nos podemos reunir para alabar y bendecir el nombre de Dios. Nosotros debemos de tener cuidado de ese espacio, debemos de tener cuidado de ese lugar, y debemos de procurar que esté en excelentes condiciones para exaltar el nombre de Dios. Por eso debemos de cuidar, hermano. Debemos de procurar, pues obviamente, que esté limpio, que todas esas instalaciones estén funcionando, pues obviamente que también todos y cada uno de nosotros participemos con nuestros diezmos y ofrendas, para que todos los servicios que ahí se requieren, como el agua, como la luz, como el teléfono, como las personas que están ahí sirviendo a tiempo completo, los instrumentos, y todo está en óptimas condiciones para que Dios sea exaltado. Ese es uno de los puntos. Debemos de tener ese cuidado, debemos de ser responsables, amado hermano, y procurar que nosotros no caigamos en una conducta donde estemos dañando esas instalaciones físicas que representan la casa de Dios,
Y número 2, la Biblia nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, que también nosotros como personas, como hijos de Dios, representamos de alguna manera también la casa de Dios, el templo de Dios, el lugar donde Dios se manifiesta. Entonces, amado hermano, debemos de tener cuidado también de nosotros mismos y de los hermanos que también tienen dentro de ellos a la presencia de Dios. Por ello, amado hermano, es importante que nosotros oremos por los que están enfermos, que asistamos a todos los que están en necesidad, que también nosotros les compartamos de las bendiciones que Dios nos ha dado y que nosotros, amado hermano, podamos edificar, bendecir la vida de esas personas. Como le digo, a través de la oración, a través de la enseñanza, a través también de esa manifestación del cuidado de Dios. Cuando nosotros sepamos de una necesidad, también participemos, amado. También participemos. Dice la Biblia que nosotros debemos de llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Es decir, que lo que Dios espera es que nosotros tengamos esa empatía. Que nosotros, si vemos a alguien de nuestros hermanos que está sufriendo, está pasando una necesidad, está pasando por una situación de calamidad, una situación de escasez, de pobreza y miseria, nosotros también compartamos la bendición que nos ha dado. Que tengamos cuidado, como le digo, amado hermano, de aquellos que también son la casa, el templo, la morada de Dios, ¿verdad? Debemos de tener ese cuidado, porque Dios nos muestra que por ellos también murió el Señor Jesús. El Señor Jesús derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros, amado hermano. Y Dios lo que espera es que nosotros también tomemos cuidado de ellos. Y en este tiempo, amado hermano, donde a raíz de todas las medidas que en alguna manera hubo que tomar por la situación de la pandemia, algunos perdieron su trabajo, algunos perdieron esa fuente de ingresos que tenían para subsistir y poder pagar sus gastos. Otros están comenzando otra vez de nuevo a tratar de salir adelante. Hay personas que necesitan entonces que nosotros estemos orando por ellas, que estemos intercediendo por ellas, que estemos clamando por ellas, que estemos ayudando en la necesidad que ellos puedan tener. Y debemos entonces, amado hermano, de ser ese brazo, esa mano de acción que Dios tiene para bendecir al pueblo. Por ello, amado hermano, como le digo, en este pasaje lo que Abdías nos enseña es tener cuidado de la casa de Dios. Y pues obviamente aquí tendríamos que hablar también de lo que el profeta Ageo y el profeta Zacarías dijeron respecto a la casa de Dios, respecto al cuidado que el pueblo debía tener de la casa de Dios. Y obviamente ir a los libros de Esdras y de Nehemías, porque el libro de Esdras y de Nehemías nos habla uno de la reconstrucción del templo, que es el de Esdras, y el otro la reconstrucción de la ciudad. Pero el Dios lo que hace énfasis es que como las personas, como la gente estaba interesada en edificar su propia casa y no en edificar la casa de Dios, por eso la obra no prosperaba. Y eso se estaba afectando no solo al pueblo en general, porque era objeto de burlas, porque decían que no podían edificar la casa de Dios, porque no la podían levantar el templo en tiempo ni en lugar, que les estaba ocasionando una vergüenza pública, sino que también estaba afectando, amado hermano, a cada persona en particular, porque cuando usted lee se da cuenta que la gente dice que estaba trabajando y su jornal no rendía. Hacían siembras extensas según ellos para tener una alta productividad y no estaban teniendo el rendimiento esperado. Era muy escaso el rendimiento, es decir, que también se estaba viendo en sus cosechas, se estaba viendo en el desarrollo de sus actividades individuales el efecto de no estar cuidando y atendiendo la casa de Dios.
Y por eso una de las preguntas que hace el profeta Ageo cuando inicia el libro, dice: es tiempo de edificar casas artesonadas y casas lujosas, mientras la casa del Señor está en ruinas. Esa es un poco el lenguaje moderno, lo que el profeta Ageo está preguntándole al pueblo. Entonces vemos que cuando nosotros edificamos la casa de Dios, entonces esto repercute en que también en nuestro país, nuestra nación, como lo vimos en el caso de Josafat, que estaba edificando el templo por medio de la palabra de Dios, y Josías, que también lo empieza a realizar, porque Josías sí estaba edificando el edificio, mamá, aquí lo leímos, pero entonces viene Dios, y viendo que él tenía esa iniciativa, ese deseo de edificar, de honrar a Dios en la edificación de su casa, entonces viene ahora y Dios le muestra el libro de la ley, porque en este pasaje, en esta porción bíblica que leímos, unos pasajes más adelante, se les da a entender, se le conoce, o se le da a conocer, a Josías, que apareció el libro de la ley. Y cuando él lee el libro de la ley, rasga sus vestidos, porque él se da cuenta que el pueblo no está actuando de acuerdo a lo que Dios pide, y por ende, por eso es que el pueblo está en miseria, por eso es que el pueblo está con necesidad, por eso es que el pueblo no progresa, por eso es que el pueblo está en miseria. Y entonces, amado hermano, viene Josías y emprende uno de los avivamientos más grandes que está escrito en la palabra de Dios. Josías, junto con Ezequías, son dos reyes que la Biblia exalta que se volvieron a Dios con todo su corazón, que no hubo otros reyes como ellos que buscaran a Jehová con todo su corazón después de David. Entonces Josías hizo también lo mismo, por el cuidado de tomar cuidado de la casa de Dios, y entonces Dios le muestra también otro avance más en su palabra y genera uno de los avivamientos más grandes, pues por lo menos que yo veo en la Biblia, un avivamiento grande que es también el que nosotros desearíamos que estén en nuestros países, que estén en nuestras naciones, en nuestras localidades, porque Dios, como le dijo, respalda su palabra. Y bueno, hermano, no quisiera alargarme más porque el tiempo se me está yendo, pero sí quisiera, por último, dejarle un punto que tal vez con este debía haber empezado, pero lo dejé al final porque, pues para serle honesto, hermano, cuando lo leí la primera vez no sabía dónde ubicarlo, no le hallaba yo el sentido, pero Dios, cuando yo estaba meditando en el tema, ya me explicó cuál era el sentido de este pasaje y por qué lo dejé de último. Y en el primer libro de las Crónicas, capítulo 3, verso 21. Primer libro de las Crónicas, capítulo 3, verso 21. Y está hablando de la descendencia de David. Y dice acá: los hijos de Ananías, Pelatías y Jesaías, su hijo; Refaías, su hijo; Arnán, su hijo; Abdías, su hijo. Y entonces, amado hermano, yo me quedé pensando, bueno, ¿y aquí? ¿Cómo encajo en verso? ¿O qué es lo que me quieres decir, Señor, acá? Pues entonces, el libro viene hablando de descendencia, viene hablando de linaje, viene hablando de genealogía, ¿verdad? La Biblia, amado hermano, increíblemente es un libro que habla mucho de genealogías. En el Génesis hay genealogías, en el Éxodo también hay genealogías, en el libro de los Números hay genealogías, en el libro de Josué se mencionan genealogías, en el libro de Nehemías y de Esdras se nombran genealogías, en el libro de Esdras y Nehemías también se nombran genealogías, en el libro de las Crónicas
el primer libro específicamente, y durante 8 capítulos se habla de genealogías. En el libro de Mateo se habla de genealogía. En el libro de Lucas se habla de genealogía. Entonces para Dios es importante la genealogía, las genealogías, las descendencias. Y acá lo que me recordaba el Señor, o lo que el Señor me daba, y por eso con esto quiero cerrar, es de que como siervos de Dios, nosotros venimos de un linaje real, del linaje del Mesías, del linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros fuimos comprados con su preciosa sangre, pero que también Él nos dio un ejemplo de servicio, porque el Señor dice que se humilló hasta lo sumo, y Él vino en forma de hombre a morar entre los hombres, entre nosotros. Y Él, en una de sus enseñanzas, dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y entonces Él nos pone el ejemplo de lo que es un siervo de Dios. Y de hecho, en Isaías, cuando se habla del siervo de Dios, que está hablando a Cristo específicamente, dice: aquí mi siervo, que Él no levantará su voz, ni gritará en las calles, ni va a apagar el pábilo que humea. Está hablando de la misericordia que el siervo de Dios iba a mostrar a nuestras vidas. Entonces, amado hermano, espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para usted, para su vida. Y pues, si el Señor nos permite, nos escucharemos en una próxima oportunidad. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja, que Dios le prospere y continúe bendiciendo y exaltando el nombre del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.